Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso. Pasé 3 años, los de 1919, 1920 y 1921, los 3 peores años de posguerra de Austria, enterrado en Salzburgo. A decir verdad, ya había renunciado a la esperanza de volver a ver el mundo. Tras el cataclismo de la guerra, en el extranjero el odio a los alemanes y a todo aquel que escribiera en alemán, más la depreciación de nuestra moneda, arrojaban un balance tan catastrófico que uno se resignaba de antemano a pasar el resto de su vida atado a su pequeña esfera patria. Pero todo resultó mejor de lo que esperaba. La gente pudo volver a comer hasta la saciedad, a sentarse ante el escritorio sin ser molestado. No hubo saqueos ni revolución. La gente vivía, sentía correr la sangre por sus venas. Mirándolo bien, ¿no era una buena ocasión para volver a experimentar el placer de los años jóvenes y marcharse lejos? Pero no había pasado, solo que nosotros no lo sabíamos. Todos nos engañábamos con nuestra buena fe y confundíamos nuestra buena disposición personal con la del mundo. Pero no debemos avergonzarnos de ese error, pues no menos que nosotros se engañaron políticos, economistas y banqueros, que confundieron la engañosa coyuntura de aquellos años con un saneamiento económico y el cansancio con la pacificación. En realidad, la lucha no había hecho otra cosa que desplazarse del campo nacional al social, y ya en los primeros días fui testigo de una escena que solo más tarde comprendí en todo su alcance. En Austria, de la política italiana no sabíamos más que, con el desencanto de después de la guerra, en el país habían penetrado tendencias marcadamente socialistas e incluso bolchevistas. En todas las paredes se podía leer «Viva Lenin», garabateado con trazos chapuceros y escrito con carbón o con yeso. Además se decía que uno de los líderes socialistas llamado Mussolini había abandonado el partido durante la guerra para organizar algún grupo de signo contrario. Pero la gente recibía esas informaciones con indiferencia. ¿Qué importancia podía tener un grupúsculo como aquel? Quien vivió aquellos meses y años apocalípticos, hastiado y enfurecido, notaba que a la fuerza tenía que producirse una reacción terrible. Y los que habían empujado al pueblo alemán a aquel caos, ahora esperaban sonrientes en segundo término, reloj en mano. Cuanto peor le vaya al país, tanto mejor para nosotros, decían. Sabían que llegaría su hora. La contrarrevolución empezaba ya a cristalizarse alrededor de Ludendorff, más que de Hitler, entonces todavía sin poder. Los oficiales degradados se organizaban en sociedades secretas. Los pequeños burgueses que se sentían estafados en sus ahorros se asociaron en silencio y se pusieron a la disposición de cualquier consigna que prometiera orden. Nada fue tan funesto para la República Alemana como su tentativa idealista de conceder libertad al pueblo e incluso a sus propios enemigos. Y es que el pueblo alemán, un pueblo de orden, no sabía qué hacer con la libertad y ya buscaba impaciente a aquellos que habrían de quitársela.
tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Y sí, usted ya seguramente se ha dado cuenta que estamos hoy refiriéndonos a la Primera Guerra Mundial, a la Gran Guerra como se la conoció en su tiempo. Después, cuando llegó la del 39, tras la Guerra Civil Española, ya pasó a ser la Primera Guerra Mundial. Hoy se conmemoran 100 años de aquel día en que se firmó la paz, el 11 de noviembre de 1918, después que habían estado en los campos de batalla todas las grandes potencias europeas del momento y las no tan grandes también, con la inclusión de Estados Unidos al final de la guerra. Bueno, como sucedió en la Segunda Guerra, lo mismo. Alemania aceptó el 11 de noviembre de 1918, aceptó las condiciones del armisticio. Por supuesto, eso significó una catástrofe personal, nacional, de Alemania, que no se recompuso nunca y que después empezó los cimientos se fueron forjando, se fueron asentando para que finalmente apareciera la figura de un Hitler y sucediera todo lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que yo les leía para comenzar este programa, un programa que es conmovedor por lo que significó para el mundo en muchísimos sentidos. Les leía un fragmento de El mundo de ayer del gran Stefan Zweig, o Stefan Zweig, como usted quizá lo conoce. Ese hombre que intentó por todos los medios de mantener un espíritu incólume dentro de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Un hombre refinado, un hombre de una vasta cultura, que finalmente vino a parar a Brasil con su esposa. Allí se suicidó porque ya no soportaba lo que estaba sucediendo dentro de Alemania y en el mundo entero a partir del advenimiento de Hitler. Se mató, se suicidó alrededor de 1940. Habían pasado ya 20 y pico de años del armisticio que se firmara en 1918. Él lo dice muy bien, que la gente quería vivir. Después del armisticio, la gente quiso, después de esa conferencia de paz que se hizo en París en 1919, los países aliados que habían firmado el Tratado de Versalles con Alemania querían empezar a vivir. Entonces la gente bailaba, salía, se divertía, hacía el amor, se quería engañar. Pero Alemania y su gente y sus fuerzas armadas y todo ese caldo de cultivo que significó el nacionalsocialismo no quisieron darse cuenta de que había otra oportunidad. No quisieron, se quedaron con la idea de la revancha y todo eso llevó a que un líder, entre comillas, como Adolf Hitler, después llevara a su pueblo al horror de la Segunda Guerra Mundial. Hoy nos vamos a referir a ese momento en que finalizó la Primera Guerra Mundial, hace hoy 100 años, pero nos vamos, por supuesto, que también referir a las causas de eso que después se conoció como la Gran Guerra. Fueron batallas interminables entre ambos bandos, es decir, los aliados que resultaban emerger del oeste, y todos los demás que venían desde Alemania con sus aliados. Todo comenzó, usted lo sabe bien, en 1918, cuando el asesinato del archiduque Fernando en Sarajevo, pero digamos que eso fue una excusa. Él tenía relación, por supuesto, con la corona reinante de Austria-Hungría y con el Kaiser Guillermo II, que en ese momento regía los destinos de Alemania. Pero
se habían quedado con ganas de seguir adelante para que Alemania recuperara sus territorios que habían sido perdidos en algún momento. Entonces la idea del Lebensraum, que después expandió Hitler, ya había aprendido en el común de la gente alemana, y todos querían expandirse. No pudieron hacerlo, tuvieron una bochornosa derrota y finalmente en 1918 firmaron aquel armisticio, pero se quedaron con las ganas. Tanto se quedaron con las ganas que 20 años después eso fue el comienzo del caldo de cultivo para que naciera el nacionalsocialismo, es decir, como lo conocemos acá, el nazismo. Una situación espantosa, de las peores que ha tenido la historia de la humanidad, pero el ser humano evidentemente no aprende. Es lo que decía Stefan Zweig con mucha sabiduría y mucha intuición. Él creyó que iban a aprender, no aprendieron, por algo se suicidó. Lo primero que escuchábamos hoy para comenzar a ilustrar este programa era la marcha a Radetzky, compuesta por Johann Strauss padre. Una marcha que usted lo ha visto a Barenboim, por ejemplo, en los conciertos de fin de año o de Navidad en Viena, cuando dirige a la Orquesta Sinfónica de Viena y todo el mundo aplaude y todo el mundo se enloquece con la marcha de Radetzky, que es algo muy simpático, pero en realidad todo es producto de esas marchas militares que en algún momento hicieron la gloria y después la desgracia de los combatientes. En este caso estamos hablando de los alemanes, que fueron los vencidos. Hoy vamos a poner, además de esta música de Stravinsky, porque he elegido compositores del momento, y de Shostakovich, más allá de esta marcha a Radetzky, que fue debida a la pluma de Johann Strauss padre. Hubo muchos autores como Alban Berg y Schoenberg que se inspiraron en la Primera Guerra Mundial para traer o para componer momentos que tuvieron que ver con la guerra. No quise traerlos hoy porque son temas musicales que no se conocen mucho entre nosotros, entonces quise traer música del momento, de compositores del momento, que no se inspiraron en la guerra y que tangencialmente sí demostraron que estaban siendo afectados por la guerra. Es inevitable. Lo que sucede alrededor de un artista, el artista con su sensibilidad especial lo percibe y lo transmite o lo traduce a su obra de arte. Y tanto Stravinsky como Shostakovich, por ejemplo, así lo mostraron en sus trabajos. Pero, digo, no fueron puntualmente dedicados a la Primera Guerra Mundial. Vamos a seguir escuchando, en este caso, música de Stravinsky, y después seguimos hablando de este tema fascinante por muchas razones, porque no solamente afectó a la gente que tuvo una participación directa en la Primera Guerra Mundial. Muchos de nuestros antepasados o ancestros también participaron allí. Y además se calcula que alrededor de 10.000 argentinos en su momento se alistaron con los aliados y fueron a pelear, creo que con los aliados, bueno, puede que no solamente con los aliados. Fueron a participar dentro de las filas, porque lo que tuvo la Primera Guerra Mundial fue un tufillo naif, un tufillo de ingenuidad que hacía que usted ve los documentales que han quedado registrados y ve cómo, con qué alegría o con cuánta alegría los soldados partían al frente. Algo que rompe el corazón. Iban contentos, iban conformes a defender el suelo o a tratar de encontrar o expandir el suelo que necesitaban. Es patético verlos, más allá del dolor profundo que inspiran esas imágenes, es patético, porque la gente los despedía en los trenes, abarrotados de muchachos jóvenes,
los despedían con flores, con vítores, corrían a lo largo del tren para seguirlos saludando, y ellos con una sonrisa amplia se despedían de sus seres queridos. Todo eso significó que murieran alrededor de 10 millones de soldados en la Primera Guerra Mundial, y además un número equivalente de civiles que nunca se sabrá. O sea, las guerras matan millones de personas, y son seres anónimos, seres que en algún momento dieron la vida por otros, creyendo que hacían las cosas de la mejor manera posible, y los grandes del mundo siguen manejando a los idiotas útiles como son estos. No digo ya las guerras son diferentes, pero sigue habiendo idiotas útiles que son manejados por los poderosos. Y no hay caso, no se aprende nunca. Bueno, en fin, escuchamos a Stravinsky. Bien, escuchábamos un fragmento de la Sinfonía en Do mayor, Moderato alla breve de Stravinsky. A ver, ¿qué había pasado tras la Revolución Industrial y la consiguiente explosión demográfica? Europa estaba en el cenit de su dominio mundial. Todo era Europa. Los Estados Unidos también estaban enriqueciéndose, pero todavía no habían tomado, como ahora, la dirigencia del mundo, junto con China y Rusia. Lo vamos a admitir porque no podemos obviarlo. A principios del siglo XX, el mundo estaba configurado para beneficiar a Europa. Pero
cuando yo digo Europa, o cuando decimos Europa, no era todo el continente europeo. Eran, por sobre todas las cosas, Francia y el Reino Unido, que tenían más del 70% de la mano de obra calificada y capacidad industrial en todo el continente, por lo que la dominación de Europa era más bien la de Europa occidental. Eran un selecto grupo de países que estaban junto a Estados Unidos y el Reino Unido, tenían la mayor parte de las exportaciones mundiales. Bien, detentaban el monopolio en la fabricación de productos manufacturados y se conocía a Londres como el centro de la economía mundial. Bueno, Europa eran parte de Europa, es decir, toda Europa no era parte. Estoy hablando de Francia, del Reino Unido y de algún otro privilegiado. Ya Estados Unidos estaba incursionando también dentro del consenso de las naciones. Sin embargo, ¿qué había pasado antes de 1914? Esa hegemonía ya amenazaba con resquebrajarse, producto de las tensiones imperialistas entre las grandes potencias. Se habían dividido el mundo, habían seguido algunos con sus imperios, como el Reino Unido, por ejemplo, mantenían sus colonias, como Francia también lo hizo, y Alemania se había visto hecha a un lado en esa repartija que había de lugares que les proveía de alimentos, de materia prima, de esclavitud, una esclavitud solapada, pero esclavitud al fin. Entonces, los alemanes, con un espíritu expansionista y con un espíritu también muy bélico, dijeron, bueno, hasta aquí llegamos. Y la cosa explotó a partir del asesinato del archiduque Fernando en Sarajevo. Fue una excusa para que se pusieran en movimiento todas las grandes potencias. Recuerda que el imperio austrohúngaro en ese momento estaba también de acuerdo con el imperio otomano. Es decir, la Primera Guerra Mundial hizo que cayeran muchísimas testas coronadas y que muchísimos reinados se dividieran y que la configuración del mapa de Europa cambiara totalmente. Siguió cambiando después de la Segunda Guerra Mundial, sin ninguna duda, pero el mundo no estaba preparado para eso. Las guerras eran muy localistas, eran de un país contra otro o de dos países contra otro, eran muy puntuales. Además, los medios de comunicación no enviaban en la medida de las posibilidades, tardaban muchos días en enterarse lo que había estado pasando en un lugar o lo que sucedía en un lugar. Entonces, digamos que con la Primera Gran Guerra, el mundo se dio cuenta de que cada país individualmente no podía manejarse solo. Tenía que manejarse en grandes grupos, tenía que hacer alianzas. Alemania tenía que buscar aliados, porque si quería expandirse, era muy limitada la capacidad que tenía al estar tan aislado. Austria-Hungría estaba junto con Alemania, pero tenían que tratar de expandirse, de abrirse. Bueno, todo eso significó que cuando el rey o el Kaiser Guillermo II llegara al trono, sus diferencias con su primer ministro, Bismarck, obligaron a este último a retirarse porque Guillermo II era muy ambicioso, muy codicioso, como todos los grandes, esto dicho entre comillas, y quería un poco más. Entonces, se crearon varias alianzas. El emperador se negó a renovar en 1890 el tratado con Rusia que se había hecho. 2 años más tarde se creaba la alianza franco-prusiana o franco-rusa para contrarrestar a la Triple Alianza. Francia quería la revancha.
tras la derrota sufrida Prusia en la guerra franco-prusiana de 1870, pero eso ya había pasado hacía bastante tiempo. París estaba asediada, los príncipes alemanes habían proclamado el imperio en el Palacio de Versalles, lo que significó una ofensa para los franceses. Es decir, en el fondo, todo es cuestión de poder y de egos puestos en marcha para, a ver, no quiero decir una palabra que no corresponde, para dominar a los débiles, a los que no son tan poderosos. El imperio llamado el imperio francés, que en ese momento era Napoleón III, perdió Alsacia y Lorena, y bueno, su recuperación, que fue ansiada por el presidente francés, Raymond Poincaré, no pudo ser tenido en cuenta. Las generaciones francesas de finales del siglo XIX y sobre todo los estamentos militares crecieron con una idea muy nacionalista de vengar la afrenta, recuperando territorios. Es decir, todo el mundo quería más tierras. Y la postura que tuvo Hitler en la Segunda Guerra Mundial no fue una idea de él. Era una idea que venía a lo largo de los siglos, de tener más tierras, de dominar más tierras, de dominar más gente, de sacarle provecho a otras tierras que pudieran hacer que el dominador o el dominante viviera mejor, como sucede siempre. Esta es una historia tan vieja como la historia de la humanidad. Lo hemos venido viendo, lo venimos viendo, lo seguiremos viendo, porque de una u otra manera el ser humano se las ingenia para siempre ponerle la pata encima, iba a decir, para avasallar, y ya lo dije, para avasallar a los débiles. En fin, todo había, tras la unificación alemana y la fundación del Imperio Alemán en 1871, todo había quedado como una paz armada, y aparentemente, por ejemplo, en Alemania, en el Imperio Austrohúngaro, se vivía de vals en vals y se vivía una vida muelle, cómoda, alegre. Eso creía el pueblo, pero se estaban gestando situaciones terroríficas a lo largo de esas décadas que precedieron a 1914. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. Che, ¿vamos a la sierra a comer un asado? ¿Hacemos fueguito ahí? La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. En Córdoba, en los últimos 10 años, se quemaron 600.000 hectáreas de llano, arbustos autóctonos, bosques nativos e implantados. En zonas de riesgos, mantenete alerta. Si ves columnas de humo, denuncialas. 0800-888-38346. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
Esta composición que escuchábamos era Tango para piano de Igor Stravinsky. Usted sabe que en las primeras décadas del siglo XX, en el 10, en el 20, el tango en Europa era amadísimo. Y bueno, Stravinsky también creó un tango para piano. A ver, quiero leerles lo que dijo un historiador en el año 1890, historiador francés Ernest Lavis. Dijo: «Toda fuerza se agota. La facultad de dirigir la historia no es una propiedad perpetua. Europa, que la heredó de Asia hace 3000 años, tal vez no la conservará siempre». Profético este profesor Lavis, que en el año 1890 se dio cuenta que la hegemonía que tenía Europa sobre el mundo en ese momento, o, bueno, digamos que parte de Europa, que en realidad era Alemania, no la iba a conservar para siempre. Bueno, va cambiando de manos, el poder va cambiando de manos. A ver, las secuelas más visibles de esta guerra fueron la desaparición de 4 imperios: el imperio alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. Eso por un lado. Por otro lado, el fin de la guerra... primero vamos a ver cómo empezó la Primera Guerra Mundial. Decíamos que Europa estaba dominando el mundo, algunos países de Europa, y que todo empezó en junio de 1914, cuando el futuro heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando de Austria, visitó Sarajevo, y allí un joven nacionalista, que en realidad, eran anarquistas, pero en este caso era una organización nacionalista llamada Joven Bosnia, un grupo juvenil de la organización secreta Mano Negra, atentó contra el archiduque y su esposa, que estaban de visita en Sarajevo, la capital de Bosnia en ese momento. Y bueno, primero lanzaron una granada al coche, no sucedió nada, apenas lo hirieron, y después uno de los terroristas siguió al coche, lo encontró en una bifurcación del camino y tiró una bomba. Allí murieron el archiduque y su esposa. Pero, al contrario de lo que cabría esperar en vista de lo que sucedió después o de los acontecimientos posteriores, la reacción de la población en Austria fue débil, casi indiferente. Y un historiador dijo lo siguiente: el evento no provocó ninguna impresión en absoluto. El domingo y el lunes, los días 28 y 29 de junio, el 28 fue el atentado, las multitudes en Viena escucharon música y bebieron vino como si nada hubiera sucedido. Bueno, en 1914, cuando comenzaron las primeras escaramuzas, los europeos pensaban que la guerra sería corta, pero los generales que habían estudiado las guerras napoleónicas se equivocaron en su enfoque inicial del enfrentamiento. Todo el mundo creyó que era por unas semanas, Los mismos generales, los mismos dirigentes, los mismos cabezas, los coronas que participaron en la guerra, y para qué decirle de los soldados. Ellos creían que
respondiendo a la enorme eficacia de las armas, que eran fusiles y armas automáticas y también artillería pesada, las fortificaciones iban a ser reforzadas y que la caballería sería inútil como medio para romper el frente. Fue una guerra de trincheras, sobre todo en la parte que tuvo que ver Alemania con Bélgica y con Francia. Eso significó un horror, porque ahora me he estado enterando, y usted sabe que yo les comenté el año pasado, o analicé aquí un libro de Pierre Lemaitre, que le significó a este autor francés tantos premios y distinciones, y que después ha seguido escribiendo de una manera asombrosa y maravillosa, por cierto, uno de los grandes autores franceses de los últimos tiempos. Él escribió un libro que yo comenté aquí, con mucho asombro, casi atónita de leer lo que estaba leyendo, que se llamó Nos vemos allá arriba. Es la historia de dos soldados que se vieron heridos durante la Primera Guerra Mundial en una trinchera, y uno de ellos queda absolutamente deformado su rostro y pasa a integrar esa serie de 10 o 20.000 soldados que se llamaban o que se llamaron en su momento las caras rotas, Gueules Cassés. Gueules Cassés eran las caras rotas que, debido a las esquirlas de las bombas, afectaban a la parte superior, porque la guerra de trincheras que tenía era un pozo profundo donde allí se apeñuscaban los soldados con lluvia, sol, invasión de insectos, todo se hacía allí en esas trincheras, en un lodazal inmundo, asqueroso, y solamente sacaban la cabeza para mirar si estaba el enemigo del otro lado. Al sacar la cabeza, el enemigo tiraba bombas y las esquirlas destrozaron los rostros de casi 20.000 soldados, la mayor parte de ellos franceses. Ahora me estoy enterando, acá no se sabe eso, no se, en la gente común, no se sabe la historia espantosa de los Gueules Cassés, de las caras rotas. Eso significó que miles de soldados volvieran a sus hogares vivos, pero con el rostro absolutamente deformado, porque les faltaba un pedazo de mandíbula, porque su nariz había sido arrancada, quedaban huecos, agujeros, y Pierre Lemaitre hizo ese libro que a mí me asombró tanto, porque dije, ¿de dónde ha sacado ese material? ¿Cómo inventó esto? No era invención, era histórico. Una escenógrafa norteamericana fue a vivir a Francia después de la Primera Guerra y empezó a hacer máscaras como la máscara del fantasma de la ópera, para ocultar los lugares en que había sido afectado el rostro. Los pintaba, les ponía bigotes si hacía falta, y entonces esos desgraciados e infelices seres humanos que no habían podido morir, quizá hubiera sido mejor que murieran, que no habían muerto en la guerra, volvieran a las ciudades y fueran despreciados por todos, porque ¿quién se iba a acercar a un rostro horriblemente mutilado? Entonces, esta mujer, que no interesa su nombre, que había trabajado en un museo en Estados Unidos, fue a Francia y empezó a hacer con delgadas chapas de cobre pintadas las prótesis que necesitaban esos rostros para salir a la calle, para que su familia los viera. Algunos de ellos incluso pudieron salvar a su familia en el sentido de mantenerla. Por supuesto que se escondían cuando se sacaban la careta, la máscara. Vivían en un lugar diferente de la casa, nadie soportó ver eso. Bueno, es uno de los tantos detalles. Yo le estoy contando algo que acabo de descubrir, estudiando justamente algunas circunstancias curiosas, esto dicho entre comillas, de lo que sucedió con los soldados que fueron al frente. Pero bueno,
Más allá de esto, que es anecdótico, murieron alrededor de 10 millones de soldados de ambos bandos. Bueno, decía que la guerra aparentemente iba a ser corta, duró 4 años hasta que finalmente se firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918. Rumbo al Congreso Internacional de la Lengua Española, Córdoba 2019. Auspicia Gobierno de la Provincia de Córdoba. Apalabrémonos, el noticiero del Congreso de la Lengua, Córdoba 2019, y un juego de compromiso con el bien decir y el buen hablar, con idea y realización de Mario Luna, profesional de la palabra, y la participación de la profesora en Letras Modernas, Teresita Bertarelli. Hola Mario, ¿todo bien? Hola, profe Bertarelli. No sé si está todo bien, pero bueno, tratemos de ayudar para que todo esté mejor. Buenísimo. Y sí, Mario, empecemos por mejorar la manera en que nos expresamos. Eso. Para eso me parece que la lectura es muy importante. Efectivamente, y ya que hablamos de lectura, mientras vamos hacia el Congreso de la Lengua que tendrá lugar el mes de marzo del año que viene, deberíamos repasar algunas de las figuras literarias que fueron homenajeadas en las ediciones anteriores de este congreso. ¿Qué te parece? Buenísimo, me encanta. Y, por ejemplo, Gabriel García Márquez, que estuvo en la edición del 2007, cuando se hizo en la ciudad de Cartagena, en Colombia. Sí, este escritor colombiano que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982, y se debe decir Nobel y no Nobel, como dicen algunos. Así en es. algún momento lo vamos a explicar en este micro, ¿no? Buenísimo. Bueno, este Premio Nobel de Literatura fue distinguido allí por haber llegado al 1.000.000 de ejemplares de su novela Qué novelón, 100 años de soledad. Sí, un libro que debe ser uno de los más leídos de habla española, ¿verdad? Efectivamente. Y en aquel momento, como cualquier homenajeado, fíjate que brindó un discurso de agradecimiento muy rico y de acorde a las circunstancias en las que estaba, ¿verdad? Sí, en esa ocasión, y acá tengo el discurso, así que voy a leer un fragmentito. García Márquez dijo: los lectores de 100 años de soledad son hoy una comunidad que, si viviera en un mismo pedazo de tierra, sería uno de los 20 países más poblados del mundo. Y después de esa ocurrencia aclaró: no se trata de una afirmación jactanciosa, al contrario, quiero apenas mostrar que ahí está una gigantesca cantidad de personas que han demostrado con su hábito de lectura que tienen un alma abierta para ser llenada con mensajes en castellano. Me encanta. Muy propio del Gabo, ¿no? Sí, sí. Y mira, pienso después de 11 años de aquello que fue lo que acabas de leer, ¿cuántas personas más serán las que hoy hablan en español? Bueno, por eso es tan importante el debate sobre nuestro propio idioma, ¿no? Sí, y también por eso es trascendental que pensemos que lo que va a pasar en Córdoba en marzo del año que viene es impresionante. Bueno, en Cartagena, García Márquez propuso el desafío para todos los escritores, todos los poetas, narradores y educadores de nuestra lengua, es alimentar esa sed y multiplicar esta muchedumbre, verdadera razón de ser de nuestro oficio y, por supuesto, terminó diciendo García Márquez, de nosotros mismos. Qué desafío y qué compromiso. Fíjate que pienso que los escritores son los encargados de velar por la salud del lenguaje y, por supuesto, por hacernos crecer a partir de la ficción, ¿no? A crecer el alma. Sí. Claro. Bueno, nosotros como lectores y como hablantes tenemos que ayudarlos en esa tarea. Me encanta, Mario. Y yo creo que en eso estamos. Sigamos juntos caminando con rumbo al Congreso Internacional de la Lengua. Bueno, pero no nos vamos, profe, todavía sin antes dejarles a los escuchantes de este micro una de las curiosidades de nuestra amada lengua.
Por ejemplo, se me ocurre preguntarles, ¿sabían ustedes, escuchantes, que antiguamente a nuestro idioma se le llamaba cristiano? Claro, a ver qué pensarán, ¿no? Pero vamos diciendo que esto viene de cuando los moros habitaron el sur de España, claro, y después casi toda la península, y emplearon esta palabra para diferenciar a las personas que hablaban castellano de aquellas que utilizaban lenguajes árabes. Así es, Teresita. Además, podemos puntualizar que de ahí viene la tan trillada expresión de no me hables en inglés o en francés, háblame en cristiano. Claro. Por eso, profe, sigamos hablando cristianamente y ahora sí nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima, Mario, y seguimos firmes con este rumbo. Rumbo al Congreso Internacional de la Lengua Española, Córdoba 2019. Auspició Gobierno de la Provincia de Córdoba. Fue una realización integral de la Fundación Escuela de Locución Mario Luna para la promoción del interés en la lectura de textos. Bien, nos vamos a la actividad artística y cultural en la ciudad de Córdoba. El jueves 8 de noviembre se inauguró la muestra Visiones Interiores en el Colegio de Escribanos, en la Galería Enrique Mónaco. Allí están exponiendo sus acuarelas Martín de la Colina, sus óleos Álvaro Izurieta y las esculturas de Guillermo Lotz. Recordamos que Guillermo Lotz el año pasado inauguró en la puerta, en la entrada, allí en Obispo Trejo, el 27 de abril, el homenaje al notario, una hermosa escultura con motivo de los 100 años del Colegio de Escribanos. Nos dice el folleto, que en este caso pertenece a Miriam Brusa y al doctor Carlos Higuina, que es una conjunción de obras que cautivan en un misterioso despliegue poético. Ya que estamos, saludo a Miriam con un abrazo cariñoso y al doctor Carlos Higuina. Usted puede ver esta muestra que se inauguró el jueves pasado hasta el día 4 de diciembre, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, y un afectuoso abrazo para los dos, para Miriam y para el doctor Carlos Higuina. Bien, seguimos. Los cuerpos artísticos de la ciudad de Córdoba, más allá de que el Teatro del... ¡Ay, me han dicho una cosa del Teatro del Libertador! ¡Qué maravilla! Ahora me acuerdo, en una reunión. Estuve el otro día en una reunión con gente que tiene que ver con el Decanato de Humanidades de la Facultad de Córdoba. Parece que en un lugar seguramente poblado por ratas y por mugre y por telarañas, en el Teatro San Martín, se ha encontrado un antiguo cortinado. El cortinado ese que baja, que se sube y baja cuando está por actuar alguien, sobre todo en los ballets y en las óperas, no en los conciertos. Bueno, parece que han encontrado una pieza exquisita que va a ser restaurada por alumnos me imagino, de artes plásticas de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo me puse tan contenta porque esas son cosas que nos hacen confiar en que no todo está perdido y que más allá de las circunstancias sociales, políticas, económicas, personales que tiene cada uno, el bien común siempre sirve para seguir adelante. Imagínese usted, yo pienso que puede haber sido un lienzo, una cortina, un cortinado, al estilo del que tiene el Teatro Colón, porque el Teatro del Libertador en su momento fue puesto de la mejor manera, con los mejores elementos. Seguramente esa antigua, vieja y arrumbada cortina debe ser exquisita, ya lo voy a averiguar más. Debe tener un tratamiento, debe de ser de un hilado hecho quién sabe dónde. Y bueno, me pareció que tenía que comentarlo porque me sentí muy contenta cuando me enteré. Sobre todo que jóvenes artesanos y artistas trabajen en la reparación de ese lienzo. Bueno, es una gran pegada. ¿Qué quiere que le diga?
Bueno, vuelvo ahora. Los cuerpos artísticos que funcionan en el Teatro del Libertador y por supuesto en el Teatro Real siguen adelante, trabajando. Por ejemplo, en el Teatro Real el miércoles 14 actuará la banda sinfónica con la dirección de Adrián Ávila Arzuza dentro del Festival de Jazz de Córdoba. Y entre otros, allí actuará un pianista que yo conozco mucho porque hemos trabajado juntos, que se llama Andrés Copa, que es un excelente pianista de jazz. Bien. No quiero hacerle publicidad a ningún lugar que no corresponda, pero Andrés Copa se presenta todos los viernes a la noche en el restaurante de un conocido hotel que está ubicado en barrio Poeta Lugones, y dicen que el éxito es sensacional. No le doy el nombre del hotel, pero bueno, usted se lo puede imaginar. Bueno, sigamos. En el Club Unión General Armenia de Beneficencia se presentará en pocos días la Orquesta Sinfónica de Córdoba con la dirección de Guillermo Becerra, haciendo la Sinfonía número 7 de Beethoven y música de Borodin. Bien, y en el Club Sociedad Belgrano, el 16 de noviembre, se presenta la Orquesta Provincial de Música Ciudadana. Estos 4 conciertos que estoy mencionando son con entrada totalmente libre y gratuita. Es decir, el público no tiene ninguna justificación para no ir. En este caso, son los mejores elencos de Córdoba oficiales que están mostrando que siguen trabajando, a pesar de que las puertas del Teatro del Libertador están cerradas por las refacciones que se están haciendo. Y finalmente, el sábado 17 en Radio Nacional, también con entrada totalmente libre y gratuita, actuará el Coro Polifónico de Córdoba, haciendo varias composiciones de Mozart. Bueno, voy a otra cosa. Quiero recordar que Jorge Felipa, el gran autor cordobés, uno de los más talentosos autores cordobeses, presentó su último libro en el Colegio de Magistrados de la ciudad de Córdoba el pasado día jueves, y el libro de poemas de Jorge Felipa se llama Inversiones de un buey escorpiano. Evidentemente el hombre es de Escorpio y además es buey en el horóscopo chino. Me pareció muy simpático el título y bueno, fue un encuentro de amigos realmente inolvidable. Inversiones de un buey escorpiano de Jorge Felipa. Y a mi colega y querido amigo Juan Adrián Ratti le han dado un premio, la ELIC. ELIC es la Escuela de Locutores Independientes de Córdoba. Se le otorgó el pasado martes en el Museo de las Mujeres, un premio a su trayectoria, y creo que es tan merecido porque hace muchos años que Juan Adrián Ratti viene trabajando dentro del mundo del arte y del espectáculo de nuestro medio. Y quiero decirles que se otorgó el ELIC de Oro, llamado, ya le han puesto la denominación de Ana María Alfaro, una importante figura de la radio y televisión cordobesa. Se entregó el ELIC de Oro a la columna que hace Flavia Iriós con una niña con capacidades diferentes dentro de Telenoche. Algo que cuando yo vi, no le he visto a la columna, pero cuando yo vi que se presentaba eso me sorprendí porque me pareció que bien, se está integrando a toda la sociedad, a las cosas cotidianas, y así debe ser. Bueno, mis felicitaciones y un abrazo cariñoso a Juan Adrián Ratti porque se lo merece. Juan, un beso desde aquí. A partir de este momento, nuestro espacio dedicado a la Fundación Pro Arte Córdoba, celebrando sus 40 años. Bien,
Usted sabe que la Fundación ProArte ha trabajado mucho y muy bien, y siguen trabajando, y tienen proyectos para el año que viene que ya les vamos a ir contando. Pero dentro de estos micros que hacemos domingo tras domingo, quiero ir recordando algunos de los momentos culminantes de los conciertos de abono de la temporada 2018 que han tenido lugar este año en el Teatro Real. Y por ejemplo, el día 17 de octubre actuó allí, con un éxito enorme, como se lo merecen ellos, la Camerata Bariloche, y entre otros temas pudimos escuchar este. La muerte del ángel de Astor Piazzolla, que interpretó en su momento la Camerata Bariloche, y quiero irles comentando, lo vamos a hacer a lo largo de estos micros, que bueno, van a tener unas vacaciones en enero y febrero. Vamos a recordar todo lo que se ha venido haciendo en la Fundación ProArte a lo largo de este 2018. Recordamos que este ciclo de abono en el Teatro Real comenzó el 22 de abril con la Sinfonía Toronto, una agrupación que vino desde Canadá, y culminó el día 1 de noviembre cuando el pianista israelí Ishai Shaer trajo su música, su piano mágico, a la ciudad de Córdoba. Pero después vamos a ir hablando también de los ciclos que se han venido haciendo en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y además en la sala del Colegio Montserrat. Todo un trabajo exhaustivo el que ha emprendido la gente de la Fundación ProArte en este 2018. Fundación ProArte Córdoba, 40 años. Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí, este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate, pone tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi, que te espera en Independencia 412. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital, con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, en Maipú 177, cuarto piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Grito Sagrado, libros, música plástica, todo lo encontrás en Achevar Rodríguez 421, en pleno Paseo de las Artes. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento, www.invitarte.com.ar. Recordá que estamos acompañando a la Sala Juan Zorrilla en el Cerro de las Rosas, donde los días martes hay buen cine, y también en la Biblioteca Popular Vélez Arfiel los días miércoles. Este próximo martes 13, allí en la sala de la Escuela Juan Zorrilla se podrá ver Jack. Jack es una parte de la vida del famoso Jacques Cousteau, que en una circunstancia familiar especial tiene un enfrentamiento con su hijo mayor. Los intérpretes de esta película, que dicen que es
está fantásticamente interpretada. Son Lambert Wilson o Lambert Wilson, como usted prefiera, un actor muy conocido del cine francés, y Audrey Tautou, la recuerda seguramente. Y al día siguiente, el miércoles 14, en la Biblioteca Popular Vélez Sarsfield, se podrá ver una película que tiene o que ha sido una coproducción entre la India y Gran Bretaña del año 2015, titulada La Estación de las Mujeres. Una historia optimista, fresca, divertida, sobre mujeres en una zona rural de la India que tienen que soportar el patriarcado y que tratan de sacarse de encima esa situación. Una crítica social en una hermosa película que se llama La Estación de las Mujeres, el próximo miércoles en la Biblioteca Popular Vélez Sarsfield. Sigo, Maidana Libros, textos escolares bestsellers, libros especializados en sus 3 direcciones, de Anfunes 150, de Anfunes y Vélez Sarsfield, y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugones. Y hoy que estamos conmemorando estos 100 años de la finalización de la Primera Guerra Mundial, les voy a recomendar, entre otros, porque hay muchos autores que escribieron sobre la Primera Guerra Mundial, Viaje al fin de la noche, de Louis Ferdinand Céline. Fue publicado en 1932. Céline, un autor maldito, porque se lo tildó de antisemita en su momento y de simpatizante del nazismo, escribió en Viaje al fin de la noche una historia maravillosamente contada, sobre los horrores de la Primera Guerra Mundial. Céline, ahora, después de haber pasado por un ostracismo por su simpatía con el nazismo, se lo está reivindicando y acaba de ser editado por Edasa, este libro que es único y que se llama Viaje al fin de la noche. Y también, si usted quiere revisar en librerías que a veces reeditan estos clásicos, puede leer Sin novedad en el frente, de Éric Maria Remarque, Adiós a las armas, de Ernest Hemingway, Nos vemos allá arriba, de Pierre Lemaitre, el que yo le dije hace un rato sobre las caras rotas, y el año pasado apareció, o hace 2 o 3 años, porque a partir del comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914, es decir, 100 años después, en el 2014, se editaron montones de libros que tuvieron que ver con la Primera Guerra Mundial. Uno de ellos, de un gran autor francés, hubo libros de historia, yo leí varios en su oportunidad, libros sobre los momentos de la guerra, pero escritos por historiadores. Quiero decir ahora, en esta conmemoración de los 100 años. Pero hay uno que pertenece al género literario de ficción dentro de la historia y se llama El 14 de Jean Echenoz. Son algunas de las propuestas que yo le puedo hacer para que usted de alguna manera se ilustre o ingrese en la buena literatura, en este caso sobre la Primera Guerra Mundial. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuentan que con el comienzo del 5º mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. Che, ¿vamos a la sierra a comer un asado? ¿Hacemos fueguito ahí? La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. En Córdoba, en los últimos 10 años, se quemaron 600.000 hectáreas de llano, arbustos autóctonos, bosques nativos e implantados. En zonas de riesgos, mantenete alerta. Si ves columnas de humo, denuncialas. 0800-888-38346. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando
Radio Pascal 93.3. Bueno, esto que escuchábamos tan alegre, tan feliz, fue el vals número 2 de Dmitri Shostakovich, que conocemos tanto y que hemos visto en tantas películas, siempre con esos grupos de baile de muchachas con trajes largos y de galanes que las llevan en sus brazos. Pero esa era la parte linda de una vida que se empezó a destruir a partir de 1914. A ver, les voy a leer textualmente lo que dice un historiador sobre el fin de la guerra. Reforzados por las tropas provenientes del frente este, los alemanes ponen todas sus fuerzas en su última ofensiva, nombrada por el general de infantería Ludendorff con el nombre de Michael, a partir de marzo de 1918 sobre el río Somme. Esta comenzó el 21 de marzo y se extendió hasta el 5 de abril, aunque con el final de esta los alemanes continuaron con una serie de 4 ofensivas hasta el 17 de junio. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva del mariscal Foch,
y se hallan frente al objetivo final, que es París, y quedan a 120 kilómetros de la capital francesa. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria en la segunda batalla del Marne. Usted sabe que hubo famosas batallas, por ejemplo la de Verdún, que duró meses y que significó la mayor cantidad de muertos durante la Primera Guerra Mundial. No sé cuántas, miles y miles de personas, o millones, un horror. Estábamos en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada era evidente. Es el principio del fin para los imperios centrales. En los Balcanes, las tropas francesas atacan a las líneas búlgaras en Macedonia. Después de pocos días de lucha, Bulgaria comprende que no puede hacerles frente y pide el armisticio. El Imperio Otomano está al límite de sus fuerzas y no puede contener a los británicos, que ya han tomado Jerusalén y Bagdad. Franceses y británicos ocupan el Oriente Próximo o el Cercano Oriente e Irak. Y el Imperio Otomano también se rinde. El duelo entre italianos y austríacos se está por resolver. Un general se ve presionado por su gobierno, que necesita de una victoria en el frente alpino para poder negociar. Los italianos derrotan a Austria-Hungría en Vittorio Veneto. Este hecho se suma al descalabro del ejército imperial en los Balcanes y la monarquía de los Habsburgo se hunde. El Reich, es decir, el imperio alemán, está en una situación desesperada. Se ha quedado sin aliados, su población civil sufre restricciones, su ejército está al límite, sin reservas y desmoralizado. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. En efecto, tropas estadounidenses no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. El 8 de agosto, un ataque aliado cerca de Amiens tiene éxito y rompe el frente alemán. Los aliados penetran en Bélgica. El alto mando pide el brazo político iniciar inmediatamente las negociaciones de paz. Cunde la convicción de que la guerra está perdida. El presidente Wilson, Woodrow Wilson, proclama que Estados Unidos solo va a negociar con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a los Países Bajos. El gobierno de la nueva República Alemana firma el armisticio en Compiègne el 11 de noviembre de 1918. La guerra termina, como ya sabemos, con la victoria de los aliados.
Escuchábamos un fragmento de Petrushka de Igor Stravinsky y me quiero detener, porque no puede ser de otra manera, sobre algunas de las grandes películas que inspiró la Primera Guerra Mundial. Fíjese usted la contradicción y las circunstancias grotescas de la vida, que para que el cine se nutriera con muchas muy buenas producciones y sacara una vez más a relucir hasta dónde es capaz de llegar el ser humano en todos los aspectos, tuvo que haber una Primera Guerra Mundial, una segunda, una guerra de todas las guerras de la historia de la humanidad que han nutrido a la literatura y al cine y a la música y a las artes en general. En fin, no voy a hacer una disquisición porque sería interminable. A ver, ya en el año 1918, y la acabo de ver por YouTube, Charles Chaplin hizo un filme maravilloso que se tituló Armas al hombro. Claro, desopilante, como él hacía todo en esa época, pero es una reflexión muy profunda sobre el horror de la guerra. Armas al hombro, se la recomiendo, no se la pierda porque está al alcance de la mano y hay que verla. En el año 1930 se llevó al cine por primera vez, porque se hicieron varias versiones, el libro de Éric Maria Remarque, Sin novedad en el frente. En el año 1937, Jean Renoir hizo un trabajo fantástico que se llamó La Gran Ilusión. En el año 1941, Howard Hawks catapultó a la fama a Gary Cooper en El Sargento York. En el año 1957 se hizo lo que a mi entender es la mejor película que refleja las circunstancias injustas, espantosas, terribles, sin una gota de sangre. Se llamó La Patrulla Infernal o Senderos de Gloria, del gran director Stanley Kubrick, con Kirk Douglas, que acaba de cumplir 101 años. ¡Qué cosa! En el apogeo de su gloria, en el año 1957, se imagina usted. La Patrulla Infernal, un filme fantástico sobre las contradicciones que tenían que sufrir esos soldados que injustamente eran llevados a la muerte. En el año 1962, David Lean hizo Lawrence de Arabia, que tenía que ver con los británicos en Medio Oriente. Dalton Trumbo, el gran autor norteamericano, en 1971, venciendo la censura, pudo dirigir su propio libro titulado Johnny tomó su fusil. En 1981, el director, no sé si australiano o neozelandés, pero de aquella zona es, dirigió una maravillosa versión de Gallipoli con Mel Gibson, muy joven él, como protagonista. Fue maravillosa aquella versión de Gallipoli. En 1983, tomando como base lo que sucediera en la Primera Guerra Mundial, Federico Fellini puso en escena Y la nave va. Y es realmente una puesta en escena, porque le hizo todo adentro de estudios, a pesar de que era una nave que iba por el mar. Y la nave va. En el año 2005 nos regocijamos con Joyeux Noël o Feliz Navidad, cuando durante la primera parte de la Primera Guerra Mundial, el día de Navidad, soldados alemanes y franceses cruzaron las trincheras y cruzaron los alambrados de puntas, de espinas, y se dieron una mano y tomaron algún trago de alcohol. Eso fue único, pero eso después no volvió a pasar. Fue una vez, en la Navidad del 2015, creo. Bien. Y allí termina esta lista de películas sobresalientes sobre la Primera Guerra Mundial. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia.
todo arderá. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. Che, ¿vamos a la sierra a comer un asado? ¿Hacemos un fueguito ahí? La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. En Córdoba, en los últimos 10 años, se quemaron 600.000 hectáreas de llano, arbustos autóctonos, bosques nativos e implantados. En zonas de riesgos, mantenete alerta. Si ves columnas de humo, denuncialas. 0800-888-38346. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Un fragmento de Pájaro de Fuego de Igor Stravinsky. Para ir cerrando ya este programa, quiero decir que las consecuencias de esta Primera Guerra Mundial, más allá de los costos que tuvo en vida, en dinero, en efectivo, fue tremendo para Alemania. Pasó a ser una mala palabra. No tuvieron voz ni voto, tuvieron que resarcir a los aliados con miles de millones de marcos oro, se fueron expulsados del consenso de las naciones, hasta el 1921 no pudieron volver a levantar un poco de cabeza, las condiciones fueron bastante humillantes y claro, eso se lo aguantaron en su momento, pero eso fue un caldo de cultivo terminante y determinante para que el nacionalsocialismo empezara a crecer. Eso es otra historia, eso fue parte de la Segunda Guerra Mundial. Hoy quisimos referirnos a esta primera parte, a este final de la Primera Guerra Mundial, que se celebró esta capitulación el 11 de noviembre de 1918 en Francia y que hoy justamente recordamos a 100 años de haber sucedido. Señores, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos con la frase que nos acompaña habitualmente: cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Agradezco a Julia, Mercedes, a Elena, a Rodolfo, a Marcelo Moreno, a Brigitte, a Julio, a Jimena, bueno, toda la gente que está con nosotros. Gracias a Diego Quiroga, a Matías Sáenz en los controles, a Gustavo Seifer, Miladero, incondicional, y me despido hasta la semana que viene, en que a partir de las 11 aproximadamente estaremos, si Dios quiere, nuevamente aquí en 93.3 Radio Pascal FM. Chao, hasta entonces. Auspició este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas